Bueno, hola Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien por acá, por este lado. Qué bueno, me alegro. Bueno, muy interesante el trabajo que hicieron. Contame un poco cómo inició, cómo fue todo esto. Sí, bueno, en realidad empezó hace bastante, digamos. En el trabajo nosotros lo que hacemos, estudiamos tres distintos especímenes de dinosaurio terópodo, ¿no? Los tres distintos abelisáuridos. Para, digamos, introducir un poco qué son los abelisáuridos, muy por encima, es un grupo de dinosaurios carnívoros que son típicos de Sudamérica, pero sobre todo de Argentina y de la Patagonia. De hecho, creo que en Patagonia es el registro más abundante de esta familia. Eh, Durante mi tesis doctoral, digamos, yo mi tesis doctoral la hice en el Museo de Plaza Winkle. Mi director fue el doctor Rodolfo Coria. Y yo estudié un poco Aucasaurus, que es un abelisáurido que descubrió Rodolfo Coria, lo describió en el 2002, y que está en el Museo de Plaza Winkle. Y además, durante mi tesis de doctorado también yo estuve revisando otros habilisáuridos que están en otras colecciones de Argentina, ¿no? En otras ciudades, en Buenos Aires, en Cipolletti, en Trelew, etc. Eh, la revisión que yo hice es básicamente ir a las colecciones y ver los huesos, ¿no? O sea, estudiarlo, medirlo, ver la morfología de los huesos. Y bueno, en este transcurso, cuando estuve estudiando Aucasaurus, Rodolfo me dijo, mira, fíjate que en estas vértebras de Aucasaurus hay algo raro, que podría ser una patología. Bueno, viste, ahí quedó así, quedó Ujú. como una posibilidad de esta vértebra que tenía algo raro de afuera, pero bueno, digamos, era algo evidente. Después, mientras tanto, también estudiando Quilmesaurus, que otro sabelisáurido que está en Cipolletti, el doctor Nacho Cerda me dijo, mira, yo para un estudio que estoy haciendo hice secciones delgadas, que son cortes son cortes de la tibia, para estudiar la estructura interna del hueso. A veces la histología o sea, se usa para hacer otro tipo de estudios, por ejemplo, saber la edad de un animal extinto, saber si es sexualmente maduro, si es somáticamente maduro. Y Nacho, cuando hice estos tipos de estudios, se dio cuenta que había algo raro en la estructura interna del hueso, que también parecía para este dinosaurio algo patológico, ¿no? Y después, por último, el tercer ejemplar, el Engasen, que es un abelisáuridos que publicamos en el 2002, en el 2022, perdón, con, bueno, varios paleontólogos argentinos, con Diego Pol, con Nacho Cerda, con Rodolfo Coria, con Alberto Garridos, bueno, varios paleontólogos y geólogos reconocidos de la zona. Y también, digamos, estabilizaurio presentaba una vértebra en la cola con estructuras raras, estructuras morfológicas que de afuera vos veías la vértebra y decías que es algo raro, que es algo que, digamos, normalmente no se encuentra en otras vértebras de la cola. Entonces ahí, digamos, pensamos con los otros coautores, con Nacho Cerda, con Diego Pol, de encarar un trabajo sobre estos tres abelisáuridos para ver qué tipo de patologías podrían ser, ¿sí? Bueno, y ahí es donde, digamos, yo me contacté con un colega italiano también que es experto en patología, digamos, en dinosaurios, Filippo Bertoso, quien, digamos, ¿cómo puedo decir? Como que nos guió por este lado para decir, mira, esta patología aparecen estas, pero, digamos, averigüen también estas otras. Digamos, fue, digamos, las guías por el lado de la patología. Y entonces ahí es donde empezamos este trabajo, donde, digamos, encaramos un poco tanto la parte externa, estudiar la parte externa, eh, ¿cómo puedo decir? Estos callos que veíamos en alguna vértebra, otras vértebras estaban fusionadas,
Y ahí es donde empezamos a encararlo usando dos tipos de metodología distinta. La paleohistología, que digamos donde Nacho es uno de los expertos a nivel mundial, y la tomografía computada. Con la tomografía computada pudimos ver, al igual que la histología, la parte interna siempre de la vértebra. Bueno, y ahí empezamos, digamos, a hacer una recopilación de todas las patologías que se habían encontrado hasta la fecha en dinosaurios terópodos, en dinosaurios carnívoros, y cómo estas patologías se presentaban en otros dinosaurios. Y ahí, digamos, pudimos descartar de a una varias patologías y pudimos, digamos, más o menos postular qué tipo de patología eran en dos ejemplares, en Aucasaurus y en el Engaser, y en Quilmesaurus lo que pudimos hacer es decir que sí es una patología, pero no supimos, digamos, acertar bien cuál era. Eh, Así que bueno, esta es en rasgos generales lo que hicimos. Genial, genial, sí, muy interesante. Y eh, digamos, ¿qué dificultades encontraron a la hora, digamos, de abordar este trabajo? Si es que encontraron, ¿cuál fue el mayor desafío? Sí, mira, yo creo que el problema que hay es que muchas patologías a veces tienen la misma respuesta. O sea, por ejemplo, eh, una infección se puede tener, la puedes saber por varias enfermedades, ¿no? Como la respuesta de varias enfermedades. Entonces, si vos no ves, si no vas a la raíz de la patología, es decir, si no estudias cómo es la estructura del hueso, qué pudo, digamos, provocarla, cómo es la estructura del hueso en esta patología a diferencia de esta otra, vos no podés, digamos, acertar cuál es la patología. ¿Me entendés? Entonces, los primeros que nosotros, por ejemplo, en el caso del enlace, donde nosotros postulamos que es una espondiloartropatría, que es como una artritis, ¿no? Es un tipo de artritis. Hay enfermedades parecidas que dan la misma respuesta, o sea, que forman fusión entre vértebras y además forman un callo alrededor de donde articulan las vértebras entre sí, ¿no? Hacen como un callo alrededor. Pero, por ejemplo, en el caso de la espondiloartropatía, hay una pequeña característica que, digamos, solo se encuentra en el espondiloartropatía. O sea, hace como un tipo de fusión entre vértebras distinta de otras. Entonces vos tienes que hilar fino para encontrar, para entender cuál es entre varias. ¿Me entendés? Sí, 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 se entiende. Y en el caso de Aucasaurus fue un poco más sencillo la cosa porque en Aucasaurus lo que hay hubo una malformación genética, congénita, ¿no? Posiblemente Aucasaurus esta malformación la tuve desde siempre, desde cuando nació. Lo que vimos era que las vértebras no se habían terminado de desarrollar. Vos no tenías dos vértebras completas y fusionadas. Vos tenías dos vértebras que se desarrollaron a la mitad y después se fusionaron. ¿Me entendés? Formando un único bloque. Entonces, ahí fue un poco más fácil porque nosotros pudimos entender que fue algo que, digamos, ocurrió desde cuando nació, fue una deformación, una malformación genética congénita que siempre tuvo, que posiblemente no le, digamos, no le llevó ningún problema a nivel de caminar o de estabilidad, pero, digamos, tuvo esta pequeña cosita, pequeña, si podemos decir, enfermedad desde siempre. Bien, 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 ¿Qué sé bien. yo? Por ejemplo, te hago un ejemplo. La persona que nace con seis dedos, por ejemplo, es una malformación congénita, pero no le conlleva ningún problema. ¿Me entendés? Uno se Claro, opera, se saca y no tiene ningún problema. ¿Me entendés? Entonces, son este tipos de malformaciones que al fin y al cabo no es que te procuran problemas para vivir. ¿Me entiendes? claro, entiendo. O sea, no te impiden, digamos, el correcto funcionamiento de la Sí, vida normal. claro, claro, no te permite, o sea, te permite vivir como si no hubiera pasado nada, etcétera.
Claro, y contame un poco qué considerás vos con respecto a la importancia, cómo ves, en qué sentido puede seguir este trabajo, qué es lo que se piensa hacer. Sí, mira, nosotros, digamos, no es el primer trabajo que se hace en patología, pero en realidad a nivel general no son muchos los trabajos. Es una rama de la paleontología bastante, no quiero decir nueva, porque en realidad trabajos sobre patología hay desde el principio del siglo, digamos, XX, pero digamos, no son muchos los trabajos si lo queremos comparar a otros tipos de trabajos. Lo nuestro fue bueno porque nosotros pudimos encararlo con metodología que recién en los últimos 20, 30 años se están usando en paleontología, ¿sí? Con más, digamos, frecuencia. Entonces, digamos, esta metodología, como tomografía computada, la paleontología, te permite ver cosas que vos no puedes ver así, a ojo. Entonces, te hacen descubrir cosas que posiblemente a ojo vos no podías saber, conocer, ¿entiendes? Entonces, la importancia es que seguramente en el futuro habrá más y más trabajo en paleopatología, o sea, en patología en organismos extintos, y eso yo creo que será importante mucho para entender la patología hoy en día, ¿no? Porque si vos tenés la misma patología hace 200 millones de años atrás, entonces vos podés decir, o sea, esta patología nunca cambió en 200.000 años. O sea, quiero decir, la respuesta de los organismos a esta patología siempre fue la misma. ¿Me entendés? O si ves que cambia, vos podés ver cómo cambió. O sea, se pueden hacer muchos estudios, o sea, enfocarlo de manera distinta. Pero yo creo que es muy importante saber cómo los organismos a nivel biológico, a nivel fisiológico, cómo respondían patología hace 10, 20 o 100 o 200 millones de años atrás. Claro. Bueno, Matías, contame un poco de tu trayectoria, cómo te interesó esta rama, si querés contarme ¿La un poco paleontología o las paleopatologías? la paleontología Bueno, bueno, empezamos con la paleopatología porque es más rápido. En realidad ese es el primer trabajo que yo publiqué sobre paleopatología, pero obviamente, como te decía, en el trabajo había personas, investigadores muy reconocidos, con mucha trayectoria, como Diego Bull, como Nacho, Filippo, que te repito es un experto de patología. Entonces, bueno, pero en mi caso fue el primer trabajo y espero que no sea el último. De hecho, ya ahora con un colega estamos empezando algo sobre una patología, sobre otro dinosaurio, así que seguro esto va, espero publicar más sobre el tema. Y la paleontología en general, digamos, es algo que yo tengo desde cuando tenía 4 o 5 años. Eh, yo creo que eso le pasa, creo, al 99,99% de los paleontólogos que trabajan en dinosaurios. Y más, yo diría el 100%, que es algo que, digamos, sienten desde cuando son chiquitos. Y después, digamos, es llevar esta pasión al extremo desde siempre, desde cuando te surge. Yo tengo, en mi primer libro, mi papá me lo regaló, yo me acuerdo que me lo hice regalar, nosotros estábamos yendo de viaje en una estación de servicio, me compró un libro que todavía tengo. Yo tenía 5 años, el primer libro de dinosaurio. Y de ahí fue como siempre, digamos, buscar la vuelta para poder estudiar dinosaurios. Y bueno, de ahí después que hice la carrera en ciencias naturales, después me fui a hacer una maestría en paleontología a Barcelona, y después, digamos, después en realidad me postulé a CONICET. No, primero me postulé a una beca para hacer doctorado en Nápoles, en mi ciudad, y me salió. Había empezado y a los 2 meses me enteré que me había salido también la beca de CONICET para hacer el doctorado. No lo pensé 2 veces. Renuncié al doctorado en Nápoles y me dije, no, yo me voy a Argentina porque es el sueño de todos. Y además también porque, digamos, por la importancia del CONICET, ¿no? Ser becario de CONICET, hacer el doctorado con CONICET.
es algo que, digamos, yo creo que muy importante por la importancia de la institución. Y la verdad que yo creo que hice la mejor elección de mi vida. Y después, bueno, yo seguí con una postdoc con CONICET y ahora, digamos, me encuentro a hacer un postdoctorado acá en Cuba. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Matías, no sé si tenés algo más para agregar sobre el trabajo, sobre tu trayectoria, sobre lo que vos quieras, algún mensaje, algún agradecimiento por ahí, Sí, no, para... yo obviamente quiero agradecer a los autores, que la verdad que del trabajo, que la verdad nos salió de verdad un lindo trabajo. Bueno, a todos los jugadores que nos permitieron ver la corrección, a Rodolfo, que también, digamos, un poco me dio este input en su tiempo, digamos, sobre la posible patología en Amorsaurus. Y no, creo que esto en general, digamos, em, ya, sí, bueno, esto básicamente. Y nada, esperemos que, bueno, seguro van a salir más trabajo, seguramente con más colegas de Argentina, obviamente. Yo creo que eso, Argentina tiene unos paleontólogos que son tan buenos en la paleontología, que son reconocidos a nivel mundial y que bueno, es un lujo tenerlo en Argentina, es un lujo que sean investigadores con ICET, poder colaborar con ellos. La verdad que yo me siento muy afortunado. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Matías. No, por favor, Martín.